Existen dos signos, que es el de Gray-Turner y el de Cullen. Ambos son esta coloración violácea. El de Cullen es el periumbilical y el de Gray-Turner es el que aparece en los flancos, flanco derecho y flanco izquierdo. Mi memotecnia, para que se acuerden cuál es Cullen y cuál es Gray-Turner, es porque Cullen tiene una palabra y tenemos un ombligo. En cambio, Gray-Turner tiene dos palabras y tenemos dos flancos. Entonces, si quieren tomarlo para que se acuerden, bacán. ¿Y qué significa esta coloración violácea? Es una hemorragia intraabdominal. ¿Por qué? Porque la acumulación de la sangre en los planos faciales subcutáneos. Estos signos aparecieron hace mucho tiempo, uno de ellos en 1918 y el otro en 1920, y normalmente significa una hemorragia intraabdominal de diversas causas. Puede ser una intrahepática por alguna tumoración del hígado, un absceso hepático a mediano, una pancreatitis hemorrágica, isquemia intestinal, ruptura esplénica, hematoma de la vaina del recto, úlcera duodenal, perforada o aneurisma aórtico abdominal rota. En realidad, una de las causas también que no sé por qué, así está, la pancreatitis hemorrágica es una de las más comunes en general cuando uno dice estos signos, pero no necesariamente como está basado en la evidencia, los estudios, no solamente es por esta causa. Entonces, no podemos decir que este signo es patognomónico de la pancreatitis hemorrágica, simplemente es una de las posibles causas de algo que está sangrando intraabdominalmente y que en la mayoría de los casos lo atribuimos a una pancreatitis hemorrágica. El otro signo en inspección es el nódulo de la hermana María José. Ay, qué pena, no está en la imagen, no sé por qué no se ve. ¿Qué significa este nódulo? Es un nódulo que se palpa en la región umbilical y normalmente refiere a un carcinoma metastásico. Este puede ser dérmico o subcutáneo y suele ser duro. Recordemos que en el primer segmento estudiamos o practicamos la descripción de estas lesiones y dentro de las descripciones de estas lesiones, básicamente, pues sí, tenemos que tratar de referir si es que es flexible, si es que es blando, si es que es duro, pétreo, estos nódulos. Se dice que ya este signo aparece secundario, ¿no es cierto?, a una lesión primaria cancerígena, que puede ser de cola de páncreas, de estómago, de colon, ovario. Por eso se dice, como la mayoría son tres órganos gastrointestinales, normalmente se dice que es del sistema gastrointestinal. Sin embargo, no es patognomónico solamente del sistema gastrointestinal, sino también del ovario. Y la supervivencia media tras encontrar este descubrimiento es bajo, es menos de un año, de 10 a 11 meses. Entonces, encontrar ya este carcinoma metastásico es un pésimo pronóstico. ¿Y por qué? Se explica la patogénesis, que existen muchas vías potenciales de propagación al ombligo, conexiones vasculares, linfáticas, al retroperitoneo, a la axila, regiones inguinales, embriológicos que conectan el ombligo con la vejiga y retroperitoneo. Por eso es de que aparece ahí la lesión, ¿no? Y bueno, el nombre viene porque fue algo de los Vaticanos y todo eso. Dentro del abdomen de la parte de auscultación, existe un signo que se los voy a pasar. ¿Por qué? Porque el más conocido como percusión auscultatoria o scratch test, ¿no? Que es en inglés. Este test, este examen, lamentablemente tiene múltiples maneras de hacerlo. De repente, algunos de sus docentes le han enseñado de una manera, yo le enseñé de otra, la teoría nos dice una, y no es que todos estemos mal o que no sabemos nada, simplemente que se ha ido tergiversando este signo y eso ha hecho que baje un poco su sensibilidad. ¿Por qué? Porque como hay mucha variación interobservador, digamos que no ha sido tan fuerte la manera en la que se debería hacer. Acá lo vamos a Another hacer. possibility to determine the size of the liver is the scratch test, although its reliability. ¿Se escucha?
Cuando pongo Sí, doctora, sí se escucha. sí, Ability gracias. and precision remain controversial. Como escucharon, ¿no? Es controversial este signo de la percusión auscultatoria. Debajo del apéndice sifoides se coloca básicamente en el lóbulo izquierdo hepático, ¿no? One method is to place the stethoscope on the chest just below the xiphoid process. Lightly scratch the abdominal Y hacemos una pequeña, eh, como rascar, ¿no? Scratch skin in the right lower quadrant with a fingernail, en el cuadrante inferior derecho. parallel to the expected liver border. The air-filled bowel loops under the fingertip poorly transmit the sound waves to the stethoscope. Y supuestamente lo que esperamos es que se transmitan las ondas, ¿no? Proceed with the scratch test by gradually moving cranially towards the rib cage. Y The transition from bowel de manera caudal cefálico tenemos que ir ascendiendo, siguiendo rascando hasta encontrar el borde to hepático liver inferior. tissue, through which sound waves can travel faster, is notable for a sudden increase Y supuestamente el sonido va a aumentar porque el sólido transmite mejor. in the loudness of the scratching and marks the lower liver border. Y ahí vamos a marcar el borde inferior hepático. Continue the scratch test further upwards until a sudden drop in loudness is observed, marking the transition from liver to lung. This is where the upper liver border is located. Y de esa manera también vamos a localizar el borde superior hepático. Este test de percusión auscultatoria, como les comentaba, tiene una falta de consenso sobre la técnica adecuada. 3 estudios encontraron que de 37% y otros dos, bueno, un estudio encontró 37% y otros 2 estudios entre 78 y 82% de las estimaciones del borde inferior se encontraban a menos de 2 centímetros del borde real. O sea, compararon lo que en el examen físico nosotros hacemos versus la ecografía. Y en estos porcentajes se encontraron que estimaciones, digamos, el borde, de acuerdo a la ecografía y de acuerdo a lo que nosotros, tenía 2 centímetros menos de diferencia. Sin embargo, otro estudio encontró que la palpación del hígado era más precisa que la percusión auscultatoria. Entonces, por eso es que también la percusión auscultatoria como que se dejó de usar. Y un último estudio encontró que no existe correlación alguna entre la distancia del borde hepático por debajo del reborde costal, localizada mediante percusión auscultatoria, y la distancia real, para ninguno de los 11 examinadores diferentes. Entonces, por esta variabilidad, por esta falta de correlación, es de que no hay un consenso en especial. De que lo tienen que saber teóricamente, sí. Por eso es de que normalmente cuando hacemos los exámenes físicos con los chicos de la práctica, en lo personal no es una técnica que utilicen mucho, porque la palpación del hígado, como vamos a ver en un cuadro posterior, tiene un poquito de más sensibilidad para poder apreciar, ¿no? Y vamos a ver que el spam hepático también, por las dificultades de hacerlo en algunos pacientes, también disminuye un poquito su sensibilidad. Eso es en cuanto a la auscultación. En cuanto a la percusión, justo vamos a lo que les comentaba. El spam hepático ya lo hemos visto cómo se saca, hemos hecho en práctica también con muchos de ustedes. Empezamos a percutir desde el cuadrante inferior derecho, empezamos a percutir desde la zona superior también y encontramos la parte mate, ¿no es cierto? Existe una subestimación del valor real. El borde superior demasiado bajo, de 2 a 5 centímetros, el borde inferior demasiado alto, más de 2 centímetros, en aproximadamente la mitad de los pacientes. Y la amplitud hepática estimada se correlaciona modestamente con la amplitud real, determinada por ecografía o gamografía. Esta correlación es mucho mejor en pacientes con hígados enfermos. ¿Qué quiere decir? Que si es que yo tengo un paciente con hígado sano, lo más probable es de que el spam hepático no sea muy fidedigno. En cambio, en pacientes con cirrosis hepática o enfermedades hepáticas crónicas, este examen va a dar mayor sensibilidad. La amplitud hepática percutida depende en gran medida de la técnica del médico, y muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos problemas al percutir,
Ahora, yo de jaque siempre, desde respiratorio, siempre digo, percutir es una de las cosas más difíciles, pero más fáciles al mismo tiempo. Difíciles porque tienes que estar relajado y fáciles porque solamente es muñeca. Si nosotros no percutimos bien, no vamos a poder sacar un buen span hepático. Dentro de la percusión, otro espacio que también hemos percutido y que también lo hemos hablado en la clase de examen físico, la primera clase, es el espacio de Traube. El borde superior de este espacio está marcado por los límites de la matriz cardíaca, por eso es que acá le han puesto el corazón, que normalmente coincide con la sexta costilla. Y el borde inferior es el reborde costal. Y su borde lateral es la línea media axilar anterior. Y ese es el vaso. Entonces, ese es el espacio de trauma. Nosotros percutimos acá y teóricamente eh, si es que está timpánico, es porque el vaso no ha crecido, porque recordemos que el vaso crece de esta manera, oblicuo, hacia el ombligo. Entonces vamos a encontrar timpánico. Pero si es que ha crecido, vamos a encontrarlo ocupado o mate. Más adelante vamos a ver las sensibilidades de esos exámenes. Dentro de la palpación, como también comentábamos, la palpación del hígado depende más de su consistencia que de su tamaño. ¿Qué significa? Que es más fácil encontrar cuando el hígado está más duro, más firme. Y esto aumenta la probabilidad de cirrosis, ¿no? Porque obviamente la cirrosis, recordemos que es un aumento del colágeno, por tanto es una fibrosis hepática. Y ya la fibrosis más avanzada, que vendría a ser el F4, es conocida como cirrosis. Entonces, palpar el hígado, digamos, va a ser difícil. Probablemente hemos practicado con varios de ustedes, sin embargo, no hemos encontrado ninguno con una hepatomegalia, pues sorprendente, que nos llame mucho la atención. Pero en pacientes cirróticos, lo importante es tratar de palpar la firmeza del borde hepático y el lóbulo izquierdo, porque también vamos a ver un poquito más adelante en un cuadro que resume bastante de estos acápites que estamos conversando, con la sensibilidad pues que tiene los hallazgos que nosotros tenemos en los exámenes físicos. Por otro lado, el vaso palpable sí me va a orientar a ciertas patologías. Malaria en viajeros que regresan recién, ¿no? Y que tienen fiebre, una enfermedad hepatocelular en pacientes con ictericia, o una enfermedad hematológica en pacientes con fiebre prolongada sin causa aparente. Este es el cuadrito que yo les comentaba. Acá tenemos la detección del hígado aumentado de tamaño, o sea, hepatomegalia y esplenomegalia. En cuanto al hígado, nosotros si tenemos un span hepático mayor de 10 centímetros, ¿no? A la percusión, nos va a decir, ya, podemos encontrar un hígado aumentado de tamaño con una sensibilidad con la percusión en el span hepático de 61 a 92, pero con una especificidad baja de 30 a 43. Esto es no significativo para la ausencia o presencia del hallazgo. Sin embargo, el hígado palpable y la técnica con la que hemos hecho el hígado palpable es hacer que inspire el paciente en la inspiración, ir subiendo desde el cuadrante inferior derecho hacia arriba de manera caudal cefálico, hasta yo tocar el borde, ¿no? Voy palpando, eso lo tenemos que hacer en práctica, obviamente. El paciente inspira, entonces va a bajar el hígado y ahí es donde yo tengo que bote, inspire de nuevo y palpo. Esa tocada del reborde costalera tiene una sensibilidad del 48% y una especificidad del 100%. Acá ya el livelihood radio, que vendría a ser, ¿no? Si es que me va a ayudar o no este hallazgo presente a encontrar si es que el hígado está aumentado de tamaño, ya aumenta a 233.7. Recordemos que no significativo es 1, ¿no es cierto? Si es que el rango abarca el 1. Entonces, obviamente, pues 233.7 es altísimo.
Y eso normalmente pues nos va a ayudar a ver, ¿no? Si es que está aumentado de tamaño, solamente nos va a decir que es 1.9 la probabilidad, ¿no? El LR, ¿no? El likelihood ratio. Pero ya el, el palpar el reborde costal y saber cómo está, o sea, si es que está firme, como en una cirrosis, sí nos va a marcar una gran diferencia en que nosotros presumamos que sea una cirrosis hepática. En la parte del vaso, el palpar el vaso también. Si es que yo lo palpo, o sea, si es que está presente, yo palpo la punta del vaso, tengo un 8.5, ¿no? De likelihood radio, de que efectivamente, pues, lo que yo estoy palpando es el vaso. Y si yo más bien no lo encuentro, tengo una probabilidad de 0.6, significativo también. Recordemos que la especificidad en este caso es alta, pero la sensibilidad es baja. Y dentro de los signos percutorios del vaso, como para también yo ver si es que lo tengo alterado, comparan tres técnicas, ¿no? El signo de la percusión, perdón, ya, el signo de la percusión plénica, el método de Nixon y el percutir el espacio traube. Entonces recordemos que el signo de la percusión plénica simplemente es de cúbito dorsal. El método de Nixon, le puse acá la fotito para que no se olviden, que es lo que ya habíamos conversado también en la primera clase, que es poner en decúbito lateral derecho al paciente. Y el espacio de traube, que también lo habíamos conversado, que en la percusión, vamos a ver en una de las diapositivas que ya hemos pasado, donde está el espacio de traube, si es que el encontrar esto ocupado o mate me va a ser significativo. Entonces, la percusión esplénica va a tener 1.7 con 0.7 si es que no lo encuentro. 2 en el método de Nixon, o sea, aumenta escasamente, y el espacio de Traube 2.1. O sea, digamos, que, ¿en qué me baso yo si es que tengo estos signos? Ah, en los tres. Por eso, una de las cosas que debemos, digamos, grabarnos en la cabeza es, al examen físico siempre hay que hacerlo completo. Ya saben encontrar el espacio Traube, ya saben cómo palpar vaso, simplemente con decúbito dorsal, y ya saben cómo palparlo decúbito lateral. Entonces, si yo en los tres he encontrado que está alterado, obviamente, sin dudas, tengo que decir, este paciente tiene esplenomegalia. Pero si yo encuentro que lo percuto y está negativo, pero le pongo de costado, está positivo, y en el traube está positivo, yo puedo decir también eso porque digamos que el likelihood ratio es mayor en estos dos métodos últimos que en el primero. Ya recordemos que 13 es el punto de corte para el spam hepático, ya para decir que hay hepatomegalia. Entonces, en esta diapositiva ya se resume básicamente las probabilidades que tenemos en decreción y en incremento. Uno, recordemos que es no significativo. ¿Y qué cosa es lo que, digamos, más estadísticamente significativo es? Es el hígado, es el vaso palpable, que nos va a ayudar a determinar si es que hay esplenomegalia. El espacio de Traube, como hemos conversado, la percusión en la parte de Nixon, con la técnica de Nixon, el hígado palpable y el signo de la percusión positiva en la parte del vaso también. En cambio, si yo tengo ausencia de la palpación de la punta del vaso y la ausencia de la palpación de la punta del hígado, recordemos que tiene un 0.5 de likelihood ratio. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Y acá claramente lo determina. Para patologías. O sea,
En pacientes digamos que no tienen un daño hepático crónico, no tienen cirrosis hepática, no me va a servir mucho porque va a salir no significativo. Pero en pacientes con enfermedad crónica hepática como cirrosis o palpar lo que les comentaba, el óvulo hepático izquierdo en el epigastrio o encontrar un borde hepático firme, eso sí tiene un likelihood ratio entre 2.3 a 3.3. Así que me va a servir efectivamente si yo hallo eh, una alteración estadísticamente significativo, me va a decir que sí, que tiene cirrosis hepática. En cambio, si yo no lo hallo, me va a alejar la posibilidad, pero recordemos que no es tan significativo porque, digamos, los estudios no han podido recaudar, digamos, que la ausencia o la presencia de estos sea significativo para el hallazgo de otras enfermedades, como las que te comentan acá, sino en cirrosis hepática. En cuestión del vaso, también. Como comentábamos en unas diapositivas anteriores, en pacientes viajeros que vuelven con fiebre en una zona de malaria y le encuentro el vaso aumentado de tamaño, yo voy a poder decir, ok, tiene un likelihood ratio de 6.5. En pacientes con ictericia y que yo tengo que detectar alguna enfermedad hepática, ok, también, ¿no? Con un likelihood ratio menor de 2.9, pero es positivo. Y el vaso palpable en pacientes con enfermedad hepática crónica, más o menos intuyendo en cirrosis, también 2.5. No significativo si es que yo palpo el vaso en pacientes con linfadenomegalias, y para predecir alguna enfermedad hematológica, ¿no? De la médula. Ahí vamos a poder decir, yo palpo el vaso, ok, también tiene un likelihood ratio de 2.9. Entonces, el único que no es significativo es el de la linfadenopatía. Y esta es la otra manera de expresar lo de la diapositiva anterior, ¿no? Aumenta el likelihood ratio si es que yo tengo alguna de estas condiciones, como ya en el cuadro anterior hemos visto, y más bien la ausencia de eso también me aleja, ¿no? Otro de lo que se podría palpar anormalmente en abdomen es el hígado pulsátil. Y normalmente, ¿en qué patología se da? En la insuficiencia tricuspidia, con presiones pulmonares altas, en la pericarditis constrictiva y en pacientes con soplos holosistólicos de insuficiencia tricuspidia. Este hallazgo de un hígado pulsátil va a aumentar la probabilidad de que la insuficiencia sea, o sea, moderada a grave. Simplemente me va a aumentar la probabilidad de que la encontremos, súper difícil encontrarlo, pero es bueno que ustedes sepan. Además, existen algunos signos especiales. Ya hemos hablado del signo de Courvoisier, que fue una de las últimas diapositivas de la primera clase. En pacientes con ictericia y vesícula biliar palpable, la probabilidad de obstrucción extrahepática es alta. Sin embargo, no me discrimina si es de causa maligna o benigna. Al comienzo, cuando se empezó a hablar de este signo de Courvoisier, hasta ley de Courvoisier, se habló de un paciente con ictericia y vesícula biliar palpable indolora como una posibilidad alta de que sea de causa maligna. Sin embargo, esto se ha tergiversado, algo muy parecido a lo de la percusión auscultatoria, cambió mucho con los años, las técnicas son variadas, no hay mucha relevancia por la variabilidad interobservador. Así que lo que se puede decir de esto es de que lamentablemente no me va a decir con ciencia, digamos, cierta o alta de que sea maligna la posibilidad, pero de que hay alguna patología de obstrucción extrahepática, sí, sí la hay. Entonces, lo único que me puede decir el signo de Courvoisier. El aumento del perímetro abdominal, como para nosotros decir, es ascitis, va a tener varios factores, ¿no? Y va a tener varios signos que me pueden ayudar. Ya hemos visto cómo se hace el signo de la oleada, ya hemos visto cómo se hace la matriz desplazable,
De repente algunos de ustedes ya ha visto abdómenes batracianos, ya ha podido percutir los flancos, ya ha visto cómo es que, ¿no? Cae el agua a los costados cuando el paciente está de cúbito dorsal. ¿Qué se ha visto en cuanto a la citis? Que si es que yo tengo una onda de líquido positiva, o sea, el signo de la oleada positiva, y tengo edemas, aumenta muchísimo la probabilidad de que el aumento de la distensión abdominal sea por ascitis. Sin embargo, si yo tengo timpanismo en flanco y ausencia de ascitis, más bien me aleja la posibilidad de que esa distensión sea por ascitis. Si no, lo más probable es que pueda ser sólido o aire. Y bueno, lo más común es que sea aire. Y por último, en cuanto a y ahora vamos a hablar cada una de estas, dentro de las partes especiales está la masa epigástrica pulsátil expansiva, el aneurisma aórtico abdominal, que muchas veces en pacientes delgados se palpa, pero en pacientes con perímetro abdominal muy alto no se va a poder palpar. Es muy difícil de palpar. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? ¿No? ¿Qué nos dice la literatura en cuanto a los estudios de esto? Que básicamente es lo que justamente la clase tiene vida de esto, ¿no? Si yo palpo la vesícula, voy a detectar, como les comentaba, una ictericia obstructiva, pero extrahepática, con un likelihood radio de 26. Pero para detectar malignidad en estos casos es solamente 2.6, con una especificidad de 90%, pero una sensibilidad de 50%. Entonces, como pueden ver, obviamente me dice que hay algo raro, extrahepático, pero con una probabilidad, digamos, no tan alta de que sea maligno. La palpación de la vejiga también me va a ayudar, pero más si es que está ausente en yo detectar si es que más bien hay mucha retención urinaria. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo más de 400 mililitros en la vejiga, voy a poder palparlo. Pero si no lo palpo es porque yo tengo menos de 400 mililitros de orina en la vejiga. Y por último, en la parte de la aneurisma aórtico abdominal, si yo palpo una masa pulsátil epigástrica, también el likelihood radio va a ser de 8.4, pero si no la palpo va a ser de 0.6 en la ausencia, ¿no? Esta es la imagen más vívida del cuadro anterior, que básicamente dice lo mismo en cuanto a lo de la vesícula palpable, en cuanto a la masa pulsátil epigástrica y en cuanto a la probabilidad de que sea maligna el signo de Courvoisier. Como les comentaba, la vejiga palpable va a tener normalmente un volumen vesical entre 400 a 600 mililitros es lo necesario para que aparezca la matidez en forma fiable. El signo poco fiable por gran variación es lo que les comentaba, ¿no? Que por 400, 600 mililitros, digamos, no es mucho. Un estudio ha demostrado que la ausencia de una vejiga palpable en la zona superior disminuye la probabilidad de encontrar volúmenes vesicales en más de 400. Y esto es lo que les decía, ¿no? Que la ausencia de eso, digamos, acá está, va a ser más significativo a que la presencia. Y la citis es lo último que digamos, marca el capítulo de medicina basada en evidencias en cuanto a la parte gastrointestinal, en la inspección y en la palpación y percusión. Ahora, ¿qué nos dice? Ya, nosotros hemos aprendido a hacer todos los signos de la oleada, de la matidez desplazable y todo, pero ¿me sirve? ¿Esto tiene evidencia científica? Y en algunos casos sí, y en algunos casos es un poquito más difícil, ¿no? En cuanto a la inspección, como hemos podido ver, la matidez en flancos, o sea, no matidez, sino el abultamiento en flancos, la presencia de esto, el likelihood radio va a ser de 1.9, digamos que es bajo. Y el edema, pero si yo encuentro con edema, aumenta muchísimo más el likelihood radio. Si yo no encuentro edema, más bien me lo aleja, ¿no? Lo que comentábamos al comienzo.
En cuanto a la palpación y percusión, la matidez en flancos, la ausencia es la que me va a mandar. La presencia no me ayuda mucho. Es no significativa el livelihood radio. La matidez desplazable, en ambos son significativos, sin embargo, con un livelihood radio de 2.3, que al ser más de 1 es válido, también es alto, pero no digamos, con tanta fuerza, ¿no? Especialmente porque recordemos acá, la sensibilidad y la especificidad pueden llegar hasta 87, 90. Entonces, si yo combino las técnicas, voy a estar muchísimo más tranquila de mi examen físico. Así, ¿sabe qué? Estaba dudando que tenía citis, pero no, el paciente tiene edemas, tiene clínica, no. Yo no dudo de mi examen físico, pero lo básico es tener la clínica primero, ¿no? Y por último, el signo de la oleada positivo también me va a dar un livelihood radio mayor que el de la matilla desplazable. Pero si yo lo combino, voy a estar mucho más seguro. Y esto es lo mismo, pero en en diferente manera de expresarse. La aneurisma aórtica abdominal es un trastorno que afecta normalmente a pacientes de edad avanzada. Las aneurismas aórticas abdominales tienden a agrandarse lentamente y cuando se rompen es catastrófico, tiene una mortalidad de hasta 90%. Pero ¿cuáles son las variables más importantes para yo de poder determinarlo? Tamaño y perímetro abdominal del paciente. Tamaño del aneurisma, porque mientras más grande sea, más seguro yo voy a estar de ese hallazgo. Pero si el perímetro abdominal del paciente es muy alto, no voy a poder palpar bien. Entonces, los aneurismas entre 3 y 5 centímetros de diámetro son difíciles de detectar. Los aneurismas también son difíciles de detectar en pacientes con perímetros altos, porque se ha visto que pacientes que tienen menos de 100 centímetros de perímetro abdominal, la sensibilidad del examen puede ser muy alta y superar el 88%. Ya para terminar, la bandera roja de estos, digamos, de lo que nosotros al examen físico decimos, esto no es muy confiable, tenemos que unirlo a la clínica. Si yo tengo un paciente con disfagia progresiva, con pérdida de peso, de repente hasta sangrado gastrointestinal, o de repente hasta un dolor nocturno persistente que recién voy a estudiar, si yo tengo una clínica que me está llamando la atención, que me dice, ¿sabe qué? Acá hay una bandera roja, ya el examen físico tiene que ser más exhaustivo, tengo que sospechar, tengo que combinar, para yo decir a ciencia cierta, sí, estoy segura de esto. La mayoría de ustedes va a tener posibilidades de tomarle una ecografía al paciente, pero antes que no existía ni siquiera la ecografía, la tomografía, la resonancia, todo se basaba en nuestras manos. Entonces, imagínense la importancia semiológica de esto. En un lugar en el que yo no voy a tener una ecografía para poder detectar, ¿verdad? Sí, tengo dudas de que el hígado esté aumentado de tamaño. No estoy segura, pero tómese la ecografía. Pero no en todos los lugares vamos a tener ese acceso y no todas las personas van a poder sacarse. Entonces, hay que discriminar bien los pacientes, no hay que esperar que todo lo haga la máquina y siempre hay que usar nuestras manos. Entonces, como conclusión, el examen físico efectivamente tiene limitaciones. Hemos podido ver que lamentablemente hay